presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Bueno, tengo un consejo para todos ustedes, porque en este verano hay que disfrutar junto a Vía Confort. Y lo pueden hacer en 12 cuotas. Prepárense estos jugos más ricos por solo 2.499 pesos y ganen en salud y además en precio. Pueden llevarse esta mixer para preparar los platos más deliciosos por solo 1.299 pesos y todo en 12 cuotas. Ingresen en la página web www.viaconfort.com.uy y entérate de más ofertas destacadas o si no, el clásico Fonovía 2507-3883. Y seguimos con el tema de debate aquí en Esta Boca es Mía, en el tema del asesinato ayer de la comerciante en Toledo, en el departamento de Canelones. Teníamos varias preguntas para nuestro invitado, el psicólogo forense Gustavo Álvarez, pero tenías una punta interesante de la zona, Vero. Sí, esta misma pregunta que nos hacíamos antes de la pausa, ¿qué pasa en Toledo? Se la trasladaba yo a uno de los vecinos, que de algún modo lidera el grupo de vecinos en alerta, y me decía que la cercanía con Montevideo, las medidas de seguridad que se aplicaron en Montevideo, de algún modo han hecho que el delito se corra, ¿no? Y hay una cercanía física que es real. La perimetral, por ejemplo, ha hecho que en pocos minutos se pueda llegar hasta allí, en pocos minutos también se puede escapar de allí, y un poco la explicación de ellos es esa. Yo creo que hay otros componentes también, no solo ese, pero por algún lado era la respuesta que dan los vecinos. Bien, había varias preguntas del panel, Gustavo, desde esto que planteaban desde... Sí, antes de ir a la pregunta, porque está concatenado con lo que decía la panelista. Claro, si no eliminamos el delito, las raíces, la causa y el mantenimiento de la conducta delictiva, lo que estamos haciendo es barrer de un lado para el otro. Uno pone satura de cámaras determinada zona y obviamente que el delincuente va a migrar hacia otra zona. Es como una danza macabra entre seguridad y delincuencia. Y esto que tú decís es totalmente cierto. Bueno, pero hay que fortalecer entonces... Hay que prever, hay que prever. Bueno, en otros países... Y después también fortalecer. Fortalecer sin lugar a duda, pero prever, ¿y de qué manera yo preveo? Teniendo un observatorio criminológico efectivo, viendo, cuadriculando determinadas zonas, uno de los métodos, no es el único, cuadriculando diferentes zonas, viendo cómo es, a qué horas que se delinque, cuál es el modus operandi. Tiene que ser las adyacencias de Montevideo. ¿Perdón? Tiene que ser las adyacencias de Montevideo, porque, digamos, no se van a ir a Bella Unión a delinquir. Pero el método es la cuadrícula. En Colombia, por ejemplo, se utiliza, o en partes de Colombia se utiliza. Se cuadricula y se va viendo, se va ploteando y se va viendo. Aumento de delito en tal cuadrícula. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Llegó una banda, no llegó una banda? ¿A qué horas que delinquen? ¿Qué tipo de modus operandi? ¿Cómo se puede prever? ¿Qué tipo de automóvil o moto utilizan? Todas esas cosas a la prevención, a estar o minimizar la posibilidad de que siempre estén un paso adelante. Por lo menos llegamos a empatar en algunas situaciones. Bien. Y esos son métodos de investigación, que por cierto, más allá de la cantidad de policías que tenemos, que yo sigo insistiendo que hay muchos... legítimamente hay muchas personas que han optado por estar dentro de la policía porque realmente no son policías. Con todo respeto digo esto, ¿no? No hay una formación, no hay una vocación, es muy difícil estar trabajando en la calle hoy en día, tremendamente difícil, y muchas veces esto que hablamos de la cadena, cuando llegan a la justicia y a veces ven malogrado todo el trabajo que de repente les llevó un mes, 2 meses o 3 meses. Lo que preguntaba Alejandro de la posibilidad de cierto conocimiento o cercanía de la víctima con el presunto asesino. Bueno, tiene un poco que ver con esto que hablamos de los métodos investigativos. Cualquier escenario de crimen se tiene que evaluar concienzudamente, no con prejuicio. Bueno, fue algo aleatorio, llegó, robó, se llevó 2 perfumes y la mató. Porque ya donde tenemos una sola hipótesis de trabajo, obturamos la posibilidad de llegar a la verdad. La evidencia es la que nos tiene que llevar y decir esto fue de esta manera. Hay algunas particularidades en cuanto a esto, mirándolo desde afuera, como siempre lo digo, muy cauto en este punto. Y sí, eventualmente sí, una persona que no ofrece riesgo al delincuente, como bien decía la nieta, creo que era la muchacha, una persona mayor, que con un empujón, un golpe de puño, ya no ofrece ningún tipo de resistencia, bueno, es una hipótesis o es un dato a tener en cuenta como para poder abrir una hipótesis investigativa, que después se tiene que sostener o no sostener en base a la evidencia, a los testimonios que se recaban, cómo se recaban los testimonios.
Porque además con arma blanca, ¿no? Además también. Con arma blanca, sí, pero también bastante particular la cantidad de puñaladas, ¿no? Yo no quiero entrar mucho en temas particulares o muy puntuales, pero también llama la atención, o por lo menos abriría un paréntesis, la cantidad de puñaladas contra una víctima que no ofrece resistencia, que es muy vulnerable. ¿Qué podría implicar eso, el número alto de puñaladas? Salgamos de este caso para no generar... En general, y bueno, puede estar o en un estado de conmoción debido a consumo de drogas, o eventualmente también a un conocimiento y una conmoción emocional por un conocimiento previo, una animosidad previa con la víctima. En general estoy hablando. Bien, y con respecto a lo que nos quedó del bloque anterior, el tema de la sensación de toda la localidad, ¿no? Y esto de, por un lado, hacer sus propias custodias, digamos, ¿cómo evaluar psicológicamente a una localidad pequeña? Ofrece determinados riesgos. Cada uno, después en la medida que habla, después cada uno va a interpretar de la manera que quiera, ¿no? Y eso es inevitable. Pero ofrece determinados riesgos. ¿Es esperable? Es esperable. Cuando no hay una efectividad, tanto policial como jurídica, las dos cosas que indica la criminología que pasan, es esto que está pasando. Es organizarnos para defendernos nosotros, ya que el otro no nos defiende, y la sensación de impunidad del otro lado del delincuente. Son las dos variables que se manejan habitualmente. Ahora, ofrece determinados riesgos, porque hay una conmoción, una hiperactivación en la gente que sale legítimamente, eventualmente a tratar de protegerse, pero también hay un sentimiento de horda muchas veces que se va potenciando uno a otro. El propio vecino, con toda la cautela que tuvo a la hora de su testimonio, ya él mismo decía, uno no sabe cómo va a reaccionar, no sabemos cómo puede terminar todo esto. Es que es tal cual. El ser humano se divide entre la razón y la emoción. Yo puedo pensar, no, yo salgo con todos ustedes y vamos a patrullar, y si vemos algo llamamos a la policía. Ahora, después en el momento, realmente no sabemos qué es lo que vamos a hacer. A no ser que medie un entrenamiento como tiene la policía, por ejemplo, que debería tener la policía, para poder manejar lo emocional en el acto profesional, ¿no? Y este tipo de custodias que hacen recorridas en la noche, por lo menos para hacer ver que hay vecinos que están atentos. ¿Tú cómo lo ves? Es disuasivo, sí, sin lugar a duda. Reitero, tiene sus riesgos, ¿no? Reflexión final, Graciano Pascale. Yo escuchaba con mucha atención las declaraciones de nuestro invitado, incluso las reflexiones que hacían los compañeros del panel. Yo voy a insistir en el argumento que usé antes, porque me parece que cuando uno, digamos, trata de focalizar en un lugar o una circunstancia, cómo fue el delito, por qué las puñaladas, y después, cada delito tiene su particularidad, y me parece que no ayuda mucho a la reflexión general o digamos, al enfoque general detenerse en eso. Sí me parece que hay dos cosas que están quedando claras. Primero, no solamente el avance en la cantidad de los delitos, sino la ferocidad y la brutalidad con la que se cometen. Porque delitos ha habido siempre, vamos a no engañarnos, delincuentes han existido siempre, por algo existe la policía, por algo existen los juzgados penales y las cárceles. Ahora, el grado de ferocidad, de brutalidad, de ensañamiento, de crueldad con la que los delincuentes cometen básicamente hurtos y rapiñas, es una cosa nueva, una cosa que el Uruguay no estaba acostumbrado, la sociedad no estaba acostumbrada. Ese es un elemento que me parece que hay que tener en cuenta. Y el otro es la sensación bastante generalizada de que la respuesta no está a la altura de las circunstancias. No quisiera usar palabras tipo como inacción o parálisis, pero es bastante parecido, porque se suceden los delitos con esto, repito, con estas características de crueldad y de brutalidad y de ferocidad nunca antes vista, y las reacciones oficiales, las reacciones que uno esperaría, no están a la altura. Al contrario, mientras pasan estas cosas uno encuentra episodios que serían risueños si no fueran trágicos, como el del departamento de Cerro Largo, en el que una fiscal dejó libre a unos delincuentes que habían encontrado robando en una casa y el día siguiente los volvieron a agarrar rapiñando. Es decir, o el otro día en un testimonio de una persona que dice que detienen a un joven ensangrentado después de haber roto los vidrios de un auto y no lo pusieron preso porque aparte no había pruebas para condenarlo. Bueno, cuando pasan esas cosas, cuando pasan estos delitos brutales y al mismo tiempo uno toma conocimiento de este tipo de noticias del ámbito policial, lo gana el escepticismo, la desesperanza, la sensación de que, bueno, caramba, pero ¿y nadie se da cuenta que esto es una cosa realmente muy grave?
Tan grave es que en algún momento va a cambiar. O sea, vamos a entendernos. La ciudadanía va a reaccionar como sucede en Uruguay, va a reaccionar pacíficamente, va a reaccionar democráticamente. No hay ninguna duda. Vamos a decirlo claramente, no hay ninguna duda de que la sociedad se va a expresar en un sentido de que se tomen medidas enérgicas. Eso va a ocurrir. Ahora, mientras vamos a esperar a que eso ocurra de brazos cruzados, nadie va a tomar ninguna medida. Nadie va a decir, caramba, esto se nos fue de las manos. Vamos a encarar situaciones, medidas que no nos gustan, medidas extraordinarias, que van un poco contra nuestra sensación, contra nuestra visión de las cosas, pero hay que hacerlo. No van a hacer nada. Van a esperar a que la gente, digamos, se exprese para después que hagan las cosas. ¿Qué opinas de esto, Alfredo? Yo me acuerdo que hace unos meses atrás estábamos hablando con bastante frecuencia de San Carlos y de Minas. ¿Se acuerdan que eran el lugar de enfrentamiento de bandas y asesinatos y no sé qué? Y hubo una intervención bastante importante en ambos lugares, una intervención fuerte por parte de los cuerpos represivos, y yo no sé si se solucionó, pero no hemos oído hablar más de estos dos lugares como oíamos. La Valleja pedía a los militares, ¿te acordás? Sí, claro, que había pedido Peña, etc. Sí. Es decir, y hubo una intervención fuerte en ambos lugares, hubo detenciones, hubo... Es decir, a mí me parece que Toledo, por lo que hablamos antes, ¿no? Que con la frecuencia que suceden cosas, Verónica recién comentábamos que aparentemente incluso tiene uno de los índices de violencia doméstica mayores del Uruguay como localidad. Es una localidad un poco especial, aparentemente. Digo, capaz que amerita que con la cuadrícula que hablaba recién en nuestro invitado se haga un estudio y haga una intervención más fuerte en ese lugar, porque lo estamos viendo demasiado frecuentemente, Toledo, con crímenes de estas características. ¿Camino? Bueno, sí, nuestro invitado lo dijo, no es la primera vez que lo dice, y en ese sentido yo estoy bastante de acuerdo con él, que estos asuntos, algunos caminos para empezar a solucionar estos asuntos tienen que ver con la prevención. Y hay otro aspecto que me parece que es como el otro extremo y sobre el cual me parece que estamos fallando, y tiene que ver con la impunidad, ¿verdad? Que los delitos queden impunes. Me parece que es un mensaje que es malo. Lo dice quien se ha opuesto siempre a cualquier forma de impunidad desde hace mucho tiempo. También en esto estoy en contra de la impunidad. Pero... Con el edil colorado Alfredo Silva, quien organizaba este tipo de custodia en la noche, yo he tenido aquí serias discrepancias. Estoy en contra de ese tipo de medidas, pero entiendo la desesperación de los vecinos, porque una vez más estamos viendo casos donde los que menos tienen son los más afectados, los que no tienen medidas para comprar la alarma, el portero, para tener un guardia de seguridad, el que vive día a día. Esta señora, por lo que contaban allí, sus vecinos, era alguien que con lo que iba haciendo iba a reponer mercadería, vivía el día a día y necesitaba trabajar. Entonces, comprendo la angustia. Y creo que hay que tener un Ministerio del Interior que esté a la altura de las circunstancias. No se puede llamar a esta gente y decirle, no pueden patrullar, mire que lo que están haciendo está mal, y no dar una alternativa. Ya lo hicieron, dejaron, y ahora Exacto, a raíz de pero cuando el ministro crimen... los convoca para decirle, le están haciendo algo que es peligroso y no deben hacerlo. Bueno, ¿qué tengo para ofrecer? Creo que no puede ser tan complicado, por ejemplo, aumentar la cantidad de controles. La última vez que yo fui, paso todos los días por allí, por la Ruta 6, el último control que recuerdo que hubo fue cuando lo del Pato Feo, delincuente que estaba allí, en la zona también fue encontrado. Allí se hicieron algunos controles porque estaban en un mega operativo y después se desarticula y no hay más medidas de seguridad, no hay efectivos, hay que dar respuesta a esta población urgente y también ver otras cosas que creo que son más estructurales, y hay otros ministerios que pueden trabajar en coordinación, pero lo que hay que llevar es una respuesta del Estado urgente y que esta gente, por favor, nos siga patrullando a la luz de respuestas concretas. Muy bien. Gustavo, gracias por venir. Son temas que nos convocan y bueno, nos ayudas a pensar en ellos. Es muy amable. Una puntualización y muy breve. Sí. Lo que decía Pascal y lo que decía Verónica. Echar marcha atrás es difícil. ¿Por qué? Porque el cerebro humano cambia. Acá tenemos generaciones de personas que ya tienen evaluada la vida del otro en una forma tremendamente deficitaria. Y eso ya ha cambiado anatómicamente el cerebro. Y la suya también. Su propia vida. Por supuesto. No vale nada. Por supuesto. Pero ¿a qué voy? Que esto no es un cambio que se instaló de un momento para otro y va a desaparecer de un momento para otro. En lo referente a lo cuantitativo y lo cualitativo del delito, lo vemos, es meridianamente claro. Hay una cantidad de violencia que es totalmente fuera de lo instrumental. No necesito
ejercer ese grado de violencia para acceder al ilícito. No lo necesito y sin embargo lo estamos viendo. Bien, muchas gracias por venir. No, por favor. Muy amable. Nosotros seguimos de alguna manera en el tema, pero bueno, se hacía referencia aquí también de la presencia del tema de la seguridad, que seguramente va a estar